Hola hermanos, muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo, después de esta Semana Santa que acabamos de pasar en este año, por fin de manera presencial. Fue de mucho gozo poder estar ahí todos los días de la semana para estar juntos, celebrando y recordando aquellos acontecimientos de la última semana de vida de nuestro Señor terrenalmente. Así que estuvimos muy ocupados en toda esta semana, no tuvimos reflexión el miércoles anterior porque tuvimos culto, pero ahora reanudamos. Ahora continuamos con estas reflexiones, así es que le doy la bienvenida, qué bueno que está conectado, qué bueno que está escuchando esta reflexión o estas reflexiones como cada miércoles y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este tiempo. Así que vamos a tomar tiempo para tener una muy breve reflexión del Salmo 61. Recuerde que estamos hablando acerca de la oración en diferentes facetas. Hemos estudiado el Padre Nuestro, hemos estudiado algunas otras cosas que tienen que ver con la oración y vamos a seguir un poco con este tema. Y desde luego que los salmos son un material maravilloso que nos ayudan para que podamos nosotros tener una dirección muy acertada al respecto de lo que Dios quiere en ese sentido de la oración. Así que estaremos evaluando algunos salmos, algunos otros pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que tengan que ver con la oración y sus diferentes facetas, sus diferentes énfasis, para que tengamos herramientas necesarias para que tengamos una dirección correcta al respecto de la oración. Permítame hacer una oración y después de esto una lectura bíblica y desde luego empezamos con esta breve reflexión. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites estar juntos. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú proveas la información necesaria a través de tu palabra para que seamos más fieles, para que tengamos más certeza de que lo que hacemos es lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a comprender a través de la historia de los personajes bíblicos, como David, por ejemplo, cómo dirigirnos a ti en oración, qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál es la oración que te agrada? ¿Cómo quieres que nos relacionemos contigo a partir de la experiencia de aquellos santos hombres que están en tu palabra? Cuida a nosotros entonces, Señor, en este tiempo de reflexión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a leer el Salmo 61. Así que yo le invito para que tenga ahí a la mano el Salmo 61 en su Biblia, para que leamos este salmo que será objeto de la reflexión de esta noche. Dice así. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Pues esta es la lectura que tenemos hoy frente a nosotros. Este es un salmo muy específico, muy concreto, que a partir de la lectura que tenemos así, superficial quizá, podemos darnos cuenta de que lo está escribiendo alguien que ya es rey. Y en la inscripción inicial de este salmo leemos al músico principal sobre el Nejinot, Salmo de David. Así que nosotros sabemos que es el Salmo de David, y por el testimonio que está en el versículo 6, días sobre días añadirás al rey, entonces nosotros entendemos que lo escribe en el momento en que ya es rey. Tiene usted que recordar que hay algunos salmos que David escribe antes de ser rey, una vez que ha sido ungido por Samuel y que ya sabe que va a ser rey y que todavía Saúl está en el trono. Hay una parte, ¿verdad? Hay unos salmos que están escritos justamente antes de que él fuera rey. Pero hay algunos otros salmos que están escritos cuando él ya era rey. Una de las cosas características de los salmos es que algunos de los salmos que son muy importantes, muy interesantes y a los que recurrimos con mucha frecuencia antes de su reinado, tiene que ver con esta persecución que tiene de parte de Saúl, cuando Saúl era rey y tenía celos de él. Así que en ese momento de persecución de Saúl con David, antes de que fuera rey, hay salmos que son muy hermosos y que nos enseñan mucho acerca de esta circunstancia, de sus huidas de Saúl, ¿no? De ahí tenemos algunos salmos, como el 34, por ejemplo, que son muy significativos en este sentido. Sin embargo, también
cuando él ha sido rey, va a pasar otra persecución y en esa otra persecución ya no va a ser perseguido por Saúl, pero ahora va a ser perseguido por su propio hijo Absalón. Y entonces hay salmos que narran justamente este sentir de David, este acercamiento a Dios de David cuando está siendo perseguido por su propio hijo, por Absalón. En esa persecución que nos parece, y claro que nos debe de parecer así, es más cruenta, es más sentida, es más emocional, pues es perseguido por su propio hijo, está en una condición, en una situación bastante contraria o contrariada en cuanto a sus sentimientos. Evidentemente no lo está persiguiendo un enemigo común. Siendo un enemigo común, siendo otro enemigo, de los cuales tenía muchos, evidentemente quizá otro tono sería. Pero esta persecución es de Absalón. Lo sabemos, ¿verdad? Este versículo 7 está diciendo, el versículo 6, perdón, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Tenemos entonces esta idea y los comentaristas todos coinciden en que este salmo está escrito por David ya, ¿verdad? En su monarquía, en su reinado, en la persecución que tiene Absalón para con él. Pues no debe de sorprendernos que al leer este salmo notemos que el rey perseguido por su propio hijo compone una canción para ser acompañada con cuerdas. Acuérdense que los salmos son el salterio. Estos salmos son ese salterio, están compuestos como canciones, son poesías, tiene métrica, tiene versificación. En el idioma original es bastante más claro. Bueno, en el español no es tan claro, sin embargo sigue teniendo su valor poético. Así que este salmo está acompañado con cuerdas, de ahí la expresión de Nehinot, en donde pasa por expresiones de duelo y súplica, como en el versículo número 2, ¿no? Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Pasa entonces del duelo y la súplica para terminar con otras expresiones de confianza y de alabanza. Nótelo en el versículo 7 y 8. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Nos preguntamos en qué consiste semejante proceso de pensamiento. De por sí la situación de tener que salir de casa por la amenaza de ser destronado ya es grave. A eso se le suma que quien orquesta semejante ardid, semejante conflicto, era uno de sus hijos, Absalón. Pero tenemos que ver cómo este hombre, conforme al corazón de Dios al que conocemos como David, se acerca a su Señor con cánticos y nos enseña cómo enfrentar las dificultades más adversas de la vida. Cómo un hombre, conforme al corazón de Dios, cómo se acerca con cánticos y nos enseña cómo enfrentar las adversidades de la vida. Ciertamente nosotros no tenemos adversidades como las de David. Ciertamente no estamos en esa condición como David, pero adversidades tenemos. ¿Cómo acercarnos al Señor? Bueno, no hay duda. En algún momento de gran dificultad, sin duda nuestro corazón puede desfallecer. Déjeme decirle que hasta el creyente más experimentado, más maduro, digamos, es susceptible a experimentar ansiedad o agotamiento en el ánimo. No cabe duda de esto. En pocas palabras, es posible que nuestro corazón esté abrumado y se desmaye ante la imposibilidad de enfrentar una lucha que humanamente está perdida. Bueno, pues ese fue el caso de David. En esta aparente soledad y distanciamiento, David el rey, ya David como rey, nos enseña lo que hizo y a la postre lo que nosotros debemos hacer. Ciertamente, es posible que hayamos estado en alguna situación de debilidad, de desfallecimiento. Quizá nosotros hemos experimentado justamente esto que acabo de mencionar, ansiedad, agotamiento en el ánimo. Es posible que las cosas no estén funcionando bien, es posible que una enfermedad, una circunstancia particular específica no está cayendo bien. Justamente tenemos nosotros en nuestra iglesia hermanas que están pasando por momentos muy difíciles, desfalleciendo, experimentando posiblemente ansiedad, agotamiento en el ánimo. Personas dentro de nuestra comunidad cristiana, dentro de nuestra iglesia local, no hay duda, dentro de la iglesia general, hay personas que están experimentando esto. David lo estaba pasando.
Pero a partir de este salmo, que es un alimento sólido para nuestra alma, tenemos que aprender cómo David enfrenta esta situación y cómo nosotros la debemos enfrentar. Bueno, pues hay circunstancias muy específicas. Hay una expresión bastante concreta, bastante definida, que vale la pena que recordemos y que le demos el valor que tiene. Clama al Señor. ¿Qué debemos hacer? Clamar al Señor. Parece bastante simple, ¿no es cierto? Parece bastante sencillo, pero clamar al Señor es algo que no hacemos con frecuencia. Normalmente oramos y exigimos, normalmente oramos y le aconsejamos a Dios lo que tiene que hacer, pero no clamamos. Clamar al Señor. Esta es la expresión. El salmista está diciendo, oye, oh Dios, mi clamor. En el versículo 2 dice, desde el cielo de la tierra clamaré a ti, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Cuando mi corazón desfallece, cuando mi ánimo se decae, cuando hay situaciones que no pueden ser reparadas, dice, cuando mi corazón desfallece, entonces dice, clamaré a ti. Para algunos que piensan que el clamor es solo para los débiles de fe, podemos observar que la Escritura parece que dice todo lo contrario. Clamar al Señor es evidencia de un espíritu experimentado y maduro que reconoce su condición y se rinde ante su Creador. David, el que alejaba a los demonios de Saúl, el que enfrentaba gigantes como Goliat, el que ganaba batallas en nombre de Jehová de los ejércitos, ese clamó muchas veces a su Señor. Lo podemos ver, por ejemplo, diciendo en el Salmo 5, versículo 1 y versículo 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. ¿Nota esta expresión? ¿Nota esta expresión de David? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Clamar al Señor no es un asunto de hombres débiles de fe, es un asunto de hombres maduros en la fe. El salmo que tenemos aquí frente a nosotros en este versículo número 8, eso dice, ¿verdad? Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Así, clamando a ti constantemente, yendo a ti constantemente. El Salmo 34 es una ilustración hermosa. En el Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amados hermanos, el clamor es un requisito del creyente. Es parte de los hábitos de oración del creyente. En los momentos de debilidad, de ansiedad, de flaqueza, de no saber para dónde ir. Nosotros no tenemos que sentirnos autosuficientes para decir yo puedo solo. Yo nada más es cosa de que le eche ganas. Solamente es cosa de que coma tal o cual cosa, que toma tal o cual medicina, pero yo puedo salir de esta situación. Me autoconvenzo de mi capacidad de salir del conflicto. Y el humanismo de nuestra época nos ha hecho pensar que nosotros tenemos todas las herramientas en nosotros mismos para salir adelante de cualquier circunstancia. Pero el problema es que a través del humanismo y de algunas otras filosofías, evidentemente nos convencemos de que salimos adelante, pero cuando ya más no podemos, la caída es más fuerte. Pero el hombre maduro, el hombre de fe, hombres y mujeres que entienden su relación con el Señor, hombres y mujeres que entienden que en los momentos difíciles tienen que clamar al Señor, entonces entendemos que Él nos oye. Y es una situación de madurez. Y es una situación en donde el Señor acude a nosotros, quizá no para quitar el problema de enfrente, pero ciertamente para darnos las herramientas espirituales y emocionales, ¿por qué no?, para que podamos enfrentar cualquier adversidad. Dice la palabra del Señor, oye, oh Dios, mi clamor, ora David, a mi oración atiende. ¿Usted cree que David no tenía elementos para salir adelante? No era el rey de Israel, no tenía capacidad para que emocionalmente pudiera salir. No había tenido grandes experiencias en el pasado que le enseñaron cómo salir adelante. Él no aprendió de sus propias experiencias. Él no aprendió de sus propias, de la gente que le rodeaba o de sus propias circunstancias. Él aprendió que tenía que acercarse al Señor, clamar
al Señor. El que clama entiende que en el Todopoderoso encontrará refugio y fortaleza delante de la adversidad, y en medio de la dificultad podrá experimentar la dicha de estar seguro bajo la cubierta de las alas del Altísimo, como dice este salmo. Es por eso, hermanos, que el rey perseguido podía terminar esta canción alabando al Señor. Estará para siempre delante de Dios, dice David. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. La certeza de que el Señor escucha. La convicción de que el Señor está al pendiente de nosotros. La sabiduría bíblica de instarnos y de animarnos para clamar en medio de la adversidad trae como resultado la alabanza. Cuando hemos dependido del Señor, nos quite o no el problema de enfrente, solamente saber que el Señor nos escucha. Podemos tener esta expresión de David: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermanos, ante la adversidad, y cuando nuestro corazón esté desfalleciendo, vayamos al Señor con clamor. Él nos cuidará. Habitaremos en su tabernáculo para siempre y estaremos seguros bajo la cubierta de sus alas. Nos vendría bien aprender de David y orar como él. En el Salmo 86, versículos 6 y 7, tomado de la Nueva Traducción Viviente, así dice. Salmo 86, 6 y 7, Nueva Traducción Viviente, dice así: escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. La certeza de la respuesta del Señor, cuando venimos a Él en clamor, está garantizada. Dice David: y tú me respondiste. ¿Sabe qué? Dios no va a responder al que tiene un corazón altivo y soberbio. Dios no va a responder a un corazón autosuficiente, autocapaz, autocontrolado. No hay ningún lugar en la Escritura en donde nos hable de autocontrolarnos, de tener ese autocontrol, de autoanimarnos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nos autoconvencemos, autoanimamos o autocontrolamos? ¿Cómo puede ser? No podemos ser objetivos con nosotros mismos. No ha resultado posible. Todas las personas que tienen ese autocontrol, que se autoaconsejan, que tienen esta situación de interiorizar y de autosatisfacer sus necesidades a través de pensamientos lindos que hay alrededor, tienen una gran cantidad de problemas psiquiátricos, psicológicos, mentales, emocionales. No tienen resueltos sus problemas. Pero todas aquellas personas que entienden su comunión con Dios, que son maduros en la fe, ante la adversidad, ante la dificultad, ante la flaqueza, claman a su Señor. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que el Señor siempre está presto. Sus oídos están prestos al clamor de su pueblo. Él nos oye. Él nos cuida. Y cuando a Él clamamos, Él viene por nosotros. Y le quiero insistir, puede que no le quite el problema, pero le va a dar paz. Le va a dar tranquilidad. Le va a dar dirección. Y así cantaremos su nombre para siempre, pagando nuestros votos cada día. Y estaremos, seguro, refugiados bajo la sombra de las alas del Altísimo. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos reflexionar muy brevemente sobre verdades importantes como esta. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos dejes experimentar el gozo de tu presencia. Y que en el momento del desfallecimiento, en el momento de la tristeza, de no saber qué está pasando en nuestras vidas, clamemos a ti.
porque tú nos responderás. Y entonces, cantaremos tu nombre para siempre, pagando nuestros votos cada día. Gracias porque sabemos que nos refugias, Señor, bajo la sombra de tus poderosas alas, porque tú estás al pendiente de nosotros. Padre, llévanos a la roca, que es más alta que nosotros, porque tú has sido nuestro refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pues, amados hermanos, será bueno escuchar esta reflexión, leer la Biblia directamente y ser alimentados por el Señor. Les recuerdo que ya estamos presencialmente. También les recuerdo que ya el tema de la pandemia ya no puede ser un pretexto para venir a la iglesia. Venga, es nuestra responsabilidad. El mandato del Señor es venir. No es escuchar el culto desde la televisión o el dispositivo. Venga, está abierta la iglesia, no hay más restricciones. Venga con su cubrebocas puesto de nariz a barba, pero venga. La puerta de la iglesia está abierta. Seguimos en el tercer piso. Terminando la remodelación nos bajaremos. Pero yo le animo, le exhorto, le pido, le ruego en el nombre del Señor. Venga, ya estamos reunidos, ya estamos gozosos, juntos, celebrando el Día del Señor. Espero verlos el próximo domingo. Por lo pronto me despido, deseándole las más ricas bendiciones del Señor, que Dios le cuide, le prospere en esta semana.